Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Buenos días, buenas tardes. En la hora que el Señor les permita ver esta transmisión, déjenme decirles que es para ustedes, cada uno de ustedes. Hoy te has conectado, hoy que has abierto este video, el Señor se ha preparado y ha dispuesto su tiempo para ti, porque sabía que tú en este momento de tu vida, en este instante, en la edad que tienes, en el estado en que te encuentres, Él tenía que hablarte al corazón. Así que pon mucha atención, hermano y hermana, porque el Señor ha apartado su tiempo para ti, porque Él sabe la necesidad que tienes. Él conoce cómo está tu corazón, tu alma, si estás angustiada, angustiado, si tienes preocupaciones, si tienes enfermedad, ¿verdad? O estás gozoso y alegre, animado para escuchar su palabra. Tienes alegría, estás con tu familia. Alguno no estará con su familia, tal vez no está con su pareja o con sus hijos. El Señor sabe cuál es tu situación exactamente en este momento. Así que prepara tu corazón y tu mente para que puedas recibir lo que el Señor ha preparado para ti. Hoy iniciamos esta sesión especial diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo está con todos nosotros. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Síganme ustedes, por favor, en silencio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos has creado a tu imagen y semejanza. A todos nos has dado la misma dignidad como personas. Te damos gracias porque nos has creado con amor y nos has dado cuanto necesitamos en nuestra vida. Te pedimos humildemente por todas las personas que han perdido la dignidad, para que Dios Padre en su infinito amor les devuelva la alegría y la esperanza. Tal vez hoy eres tú esa persona. Que el Señor te devuelva la esperanza dándote cuanto necesitas en tu vida. Señor, te pedimos nos des tu gracia para que respetemos los derechos de todos, sin hacer excepciones como nos has enseñado tú. Amado Espíritu Santo, esta noche ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta y a cada uno de nosotros un corazón dispuesto, un alma pura y limpia a poder acoger la enseñanza de Jesús escrita con la mano poderosa de Dios, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, el Dios amor. Mamá María, acompáñanos en este camino. Tú que nos vas a enseñar el día de hoy lo que significa la dignidad de la persona humana ante los ojos de Dios. Ayúdanos, ayúdanos para que podamos comprenderlo como tú y podamos vivir y dar testimonio de ese respeto hacia toda persona humana creada por Dios a su imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, con nuestro corazón dispuesto y llenos del Espíritu Santo, nos disponemos con alegría y entusiasmo a escuchar la palabra de Dios. Amado Jesús, aquí estamos a tus pies. Enséñanos. Hoy estaremos finalizando la enseñanza sobre la serie Dignitas Infinita, en la parte que hemos elegido para la introducción que nos permite conocer de primera mano lo que significa la dignidad de la persona humana y la moral universal, para posteriormente en las próximas enseñanzas poder entrar de lleno a estudiar el documento de la Dignitas Infinita. Así que vamos a darle paso entonces a nuestro hermano al que ha elegido el Señor hoy para que nos dirija en el preámbulo y en la síntesis, el hermanito Julio Soto. Bienvenido, hermano Julio, que el Espíritu Santo haga brotar por tu boca lo que ya ha puesto y sembrado en tu propio corazón. Buenas noches, Julito, y adelante. Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar con ustedes otra vez.
y pues compartir esta bendecida plataforma siempre es un placer y un gusto pues estar aprendiendo tantas cosas. Y pues sí, así como lo decía Carlitos, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que dice este documento de Dignitas Infinita sobre la dignidad humana, pues un tema bastante importante. Este tema pues está contenido en la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pues no sé, para quienes no sabían, esto fue publicado el 8 de abril de 2024, firmada por el prefecto del cardenal Víctor Fernández y autorizada para su publicación por el Papa Francisco. Y entonces, pues acá tratando de hacer una síntesis, ¿verdad? Y para que podamos entenderlo mejor, tenemos que desmenuzar un poquito esto en algunos términos, algunas palabras y darle ese enfoque cristiano que es el que nosotros necesitamos, pues en esta comunidad, darle, saber que cristianamente, pues, qué significan esas palabras, porque, pues, para, para poder hablar de la dignidad de la persona humana y de la moral universal, pues, empezamos tratando de aprender. ¿Qué es la moral? Pues muchos de nosotros hemos usado esta palabra bastantes veces. Tengo yo moral, eh, tiene que ver la moral en mi vida, pero ¿qué es la moral? Cristianamente hablando. Y pues deducimos aquí de que lejos de ser un conjunto de reglas para guiar nuestra conducta, la moral pues es la vida en el amor, tomando en cuenta pues que tomando en cuenta los mandamientos, ¿verdad? Y las virtudes que esos mandamientos pues nos dan, eso básicamente configuran el rostro del amor. Así que eso sería la moral. Pero entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y qué es el amor? Pues también muchos pues tenemos nuestro propio concepto, pero tenemos que aprender acá. Esto, lo que dice el documento. El amor, aprendemos que el amor es hacer el bien a nuestro prójimo a medida de nuestras posibilidades, pero también hacernos el bien a nosotros mismos. Hacer el bien a nuestro prójimo y hacernos el bien a nosotros mismos. Eso, básicamente, es el amor. Entonces, poco a poquito vamos a ir entendiendo estos términos. Y entonces, ¿qué sería el bien? Bueno, el documento dice que el bien es aquello que llena las verdaderas necesidades y aspiraciones de la persona y le da plenitud. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué es la persona humana? Vamos a ir entendiendo esto poco a poco y seguramente al final lo vamos a entender mucho mejor, pero pues yo estaba confundido al principio y decía, pues no será esto un pleonasmo. Yo decía, bueno, ¿por qué persona humana? Hay personas que no son humanas. Yo me preguntaba a mí, pero poco a poco pues uno va entendiendo esto, porque si uno quiere saber pues qué es la persona humana, poco a poco nos damos cuenta de que la moral, precisamente la moral es la que nos remite a la persona. Fíjense que la moral se funde en la persona humana y más concretamente su dignidad. Entonces, poco a poco se va concatenando esto, se va amarrando de alguna manera. O sea que en términos de la razón y de la dignidad de la persona, la moral es el modo de ser y vivir que respeta y promueve la dignidad de la persona humana. Bien, también aprendimos que en relación a la fe, la dignidad de la persona humana es el fundamento inmediato de la moral. Y Dios, el creador de la persona humana, es el fundamento más importante. O sea, el fundamento de los fundamentos, ¿verdad? Poco a poco, ahí vamos entonces. Bueno, y entonces, ahorita que ya sabemos qué es moral, qué es amor, estamos hablando de la persona humana, entonces concluimos que la moral, en el sentido cristiano, que es lo que nos importa, se define como el modo de ser y vivir que conduce a la persona humana a Dios, o sea, su último fin. Nuestra reflexión sobre la moral, pues la llevamos a cabo simultáneamente en dos planos que se complementan. El plano de la fe,
y el plano de la razón y la experiencia humana. Y pues también aprendimos sobre la persona humana algunas cosas más específicas y precisamente aquí viene la pregunta, ¿verdad? La más importante, digamos, ¿qué es la persona humana? Descubrimos que en la actualidad persiste una visión reductiva de la persona humana. Son esas formas de ver que tiene la sociedad eh, que reducen a la persona humana, la reducen. Por ejemplo, en la actualidad se reduce a la persona humana por su corporeidad. Y esta visión pues es totalmente materialista, dada la importancia que tiene nuestro aspecto físico, ¿verdad? Esa es una forma de reducir a la persona humana, de tomar en cuenta solo su aspecto físico, ¿no? También se reduce a la persona humana por ser un objeto de placer o consumo, o sea, una visión hedonista, le llama el documento. Recordemos que el hedonismo es aquella actitud filosófica que le da mucha importancia al placer y evita de cualquier manera algo que le cause dolor. Entonces, pues claro, pues, no se puede ser así, somos humanos, ¿verdad? Pero si nos damos solo al placer y evitamos lo que nos cause dolores, definitivamente como que nos estamos dejando de ser humanos. Y pues también hay otra forma en la que en la visión esa reductiva de la persona humana, existe otra cuando se reduce a ser una pieza social o laboral, porque significamos nada más algo en el contexto de en lo que servimos a la sociedad por lo que podemos producir, ¿verdad? También es una visión reductiva. Y pues hay otra visión reductiva de de la persona humana y es cuando se exagera su visión espiritual a tal grado de que le resta importancia al respeto de su mismo cuerpo. O sea, esta pues es una versión, pues, yo diría paupérrima, pues, espiritualmente hablando, porque a eso le conocemos como New Age y bueno, probablemente esto pues eh, y lo va a ampliar un poquito más el hermano Carlos Vides adelante. Entonces, tenemos que pensar nosotros, para nosotros, ¿qué es la persona humana? El documento dice, la persona humana es un ser corpóreo y espiritual al mismo tiempo. O sea que somos un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado. El ser humano es un ser con algo espiritual, o sea, que está dotado de entendimiento y de libertad para pensar y tomar decisiones libres. Aunque a veces, pues esa capacidad no está funcionando, pues eso es intrínseca esa característica que tenemos nosotros de tomar decisiones y somos libres de pensar a pesar de que no sea notoria en ese momento o solo esté en potencia. Por ejemplo, un niño muy pequeño o un niño no nacido, pues todavía no es capaz de poner en función esa capacidad. Sin embargo, no por ello deja de ser miembro de la especie humana. Y pues una persona que, por ejemplo, una persona que está enferma o de edad avanzada, pues aún cuando esté durmiendo, pues ellos siguen siendo seres humanos. Así que es importante señalar algo. Por por ser persona, se tiene la capacidad de pensar y tomar decisiones libres, pero no se es persona por la capacidad de razonar y ejercer la libertad. Y por último, pues establecemos que no existe otra modalidad de existencia para el ser humano que no sea la de ser una persona. Y por tanto es totalmente absurdo afirmar que hay seres humanos o miembros de la especie humana que no sean personas, ¿verdad? Y pues de aquí se desprenden otros temas que Carlitos pues nos va a ampliar un poquito más adelante, pero básicamente pues eso es lo que hemos aprendido de lo que llevamos leído de este documento y que primero Dios pues vayamos profundizándolo más adelante. Ya Carlitos pues nos dijo que sí, así va a ser. Y así que, como dijo Carlitos también, pues el mes de septiembre pues va a ser bastante bendecido en ese sentido. Y pues ahí estamos, eso es todo lo que tengo que decirles y gracias por su atención.
Gracias, Muchas Carlos. gracias, Julito. Una excelente síntesis de la introducción de este estudio que estamos realizando antes de profundizar de lleno el Dignitas Infinita. Yo quisiera nada más resaltar lo que has dicho, que es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros somos un alma y cuerpo, ¿verdad? Y entonces ese pensamiento cristiano que nos has mencionado, de que, ¿qué es la persona humana? Pues la persona humana para nosotros, los cristianos católicos, es un ser que tiene cuerpo y espíritu al mismo tiempo. O sea, Ah, tú y yo somos como personas humanas, cuerpo y espíritu. Y acotaste perfectamente de que es un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? Solo que expresado con otras palabras. ah, Estamos formados, dice, es en una unidad que es nuestra sustancia, es una sola unidad entre nuestra alma espiritual y nuestro cuerpo material. O sea, somos solo uno, ¿verdad? No, no es que seamos solo alma o solo cuerpo, sino que somos alma espiritual y cuerpo material. Y esa alma espiritual posee la capacidad para pensar y tomar decisiones libres, ¿verdad? Por eso hay personas que dicen, bueno, entonces los animalitos, por ejemplo, ¿verdad? Los animalitos son personas, ¿verdad? Entonces la persona humana se diferencia del resto de la creación porque tiene el alma espiritual que posee esa capacidad en sí misma para poder pensar y tomar decisiones libres, ¿verdad? Decisiones razonadas, porque piensa, ¿verdad? Utiliza su inteligencia. Y para concluir, lo que nos has expresado es que yo no tengo un cuerpo, o sea, tengo un alma espiritual y un cuerpo material, pero yo no puedo decir es que yo tengo un cuerpo, no, yo soy mi cuerpo. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque es la unión entre el alma y el cuerpo que resulta ser el ser humano, la persona humana, la unión entre alma y cuerpo. Entonces, yo no puedo decir, yo, yo tengo un cuerpo, no, yo soy mi propio cuerpo, yo soy mi propia alma, yo soy una persona porque tengo alma espiritual y un cuerpo material. Sin el cuerpo no tenemos persona humana, sino sería solo un alma humana en un cadáver, ¿verdad? Y el cuerpo es una parte tan profunda de nuestro ser, no es un mero accidente, ¿verdad? No es una característica que tenemos por ser humanos, sino que es parte de nuestra esencia. No es un vestido que me pongo y luego me quito, ¿no? No es una característica, es mi esencia. Yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Entonces, aprendamos hoy, hermanos y hermanas. Yo soy una persona humana, un ser humano, porque soy la unión entre un alma espiritual y un cuerpo material. Eso es lo que yo soy, eso es lo que tú eres como persona humana, eso es lo que creemos nosotros los cristianos. Y los cristianos creemos en esta unión intrínseca, o sea, que es interior de nuestra alma y nuestro cuerpo, y creemos en la resurrección tanto del alma como la del cuerpo. Si ustedes se recuerdan, en las enseñanzas anteriores, los días, la primera semana de cada mes, estuvimos estudiando del catecismo de la iglesia la resurrección de la carne. Y allí aprendimos esto que estamos hoy escuchando. Los cristianos creemos, yo creo en la resurrección de la carne, que consideramos la resurrección del alma y la resurrección del cuerpo que es glorificado por la resurrección de Jesucristo. Eso lo vimos en esa enseñanza. Si tú no has tenido oportunidad de verla, ingresa a Carlos Díaz Alvarado en YouTube y ahí vas a encontrar en las listas la resurrección de la carne y puedes repasar y estudiar ese maravilloso tema para que nosotros seamos verdaderamente conocedores de nuestra doctrina y que no vayamos ahí escuchando falsas teorías y filosofías como hemos escuchado de esa cultura del mundo en donde nos hacen disminuir y reducir la belleza y el milagro que es cada uno de nosotros como ser humano. Y en ese camino que hemos venido recorriendo, hermanos y hermanas, vamos a continuar entonces desarrollando esta síntesis de lo que ya hemos visto. Y entonces se nos presentó una palabra
una pregunta. ¿Cómo podemos demostrar con nuestra mente, racionalmente, la existencia del alma? Y entonces aprendimos que la existencia del alma humana inmortal se demuestra con la razón por la capacidad que cada uno de nosotros como seres humanos, como personas humanas, tenemos de el intelecto humano de concebir ideas universales que rebasan las limitaciones del tiempo y del espacio. Nos ponen un ejemplo, las ideas del amor perfecto, la justicia perfecta, los mismos conceptos geométricos que aprendemos en el colegio o en la escuela del círculo, la línea y el punto, por ejemplo, no existen en el mundo material, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano es capaz de concebir esos conceptos. Eso demuestra la existencia racional de tu alma y de mi alma, que es un alma humana y es inmortal. ¿Verdad? Entonces es fácil de demostrar eso. ¿Verdad? Es imposible que algo puramente material produzca conceptos inmateriales, ¿verdad? Por ejemplo, la línea, ¿verdad? ¿De qué materia podemos nosotros deducir la línea? Pues no existe, ¿verdad? Tiene que haber un pensamiento, tiene que haber una razón, tiene que haber una inteligencia, que son potencias del alma para que podamos definir la línea. ¿Verdad? Entonces es fácil de demostrar racionalmente que es la capacidad que tiene el intelecto humano de concebir ideas universales que rebasan las limitaciones del tiempo y del espacio. Concluimos que, ahora bien, siendo el alma una sustancia espiritual, no está sujeta al deterioro a través del tiempo como ocurre con las cosas materiales, ni tampoco, al menos no de forma absoluta, a las limitaciones que tienen los cuerpos materiales. El alma es libre, siendo una sustancia espiritual, es libre y no está sujeta al deterioro, quiere decir, no envejece, hermanos y hermanas, nuestra alma no envejece a través del tiempo. ¿Verdad? Y no tienen las limitaciones de los demás cuerpos materiales, ¿verdad? Que tienen el peso, volumen, longitud, altura, sus medidas, ¿verdad? Están circunscritos a eso que son. Eso no lo tiene el alma. Por consiguiente, aprendimos que nuestra alma, la tuya y la mía, se caracteriza por ser espiritual, inmortal, capaz de razonar y por ser libre. Qué maravilla. Qué maravilla descubrir esto, hermanos, hoy, que eso es lo que somos en nuestra alma. Nuestra alma es espiritual, mira qué lindo, no es material, nuestro cuerpo es material y se va deteriorando con el tiempo, pero nuestro cuerpo, que somos nosotros también, resucita a, a la gloria, glorificado, un cuerpo glorificado por la resurrección de Cristo. Pero así que resucitamos todos, alma y cuerpo, como Jesús, alma y cuerpo. ¿Verdad? Lindo, porque eso es lo que somos. Pero el alma, nuestra alma se caracteriza por ser espiritual. Quiere decir que a través de nuestra alma nosotros vivimos en el espíritu. Por eso es de que cuando nosotros estamos estudiando también en la Escuela del Espíritu Santo, síganos, hermanos. Si ustedes no las han visto, busque la Escuela del Espíritu Santo en Carlos Vives Alvarado YouTube y usted lo va a encontrar. Y ahí están todas las enseñanzas en las que hemos avanzado, aprendiendo a discernir esas emociones, esos movimientos interiores que mueven nuestra alma, porque es precisamente en nuestra alma, por ser espiritual, en donde actúa el Espíritu Santo en forma espiritual. Además, hemos descubierto hoy que nuestra alma, como no está sujeta al deterioro a través del tiempo, es inmortal. Es por eso de que tenemos que tener un gran cuidado con las nuestras y tener un celo enorme por la salvación de las almas de nuestros hermanos, porque es inmortal, hermanos. Y así como el castigo puede ser eterno, pues mejor vamos y alcancemos la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y esa es nuestra tarea evangelizadora. Para eso nos estamos preparando. Nuestra alma también es capaz de razonar. La razón es parte de nuestra alma, es el intelecto humano. Hay que usarla. Hay que utilizarla y hay que formarla como lo estamos haciendo bien nosotros. Y en nuestra alma es libre. Qué bendición, la libertad. Pero ¿qué libertad es a la que nosotros debemos aspirar? Pues a la libertad de Cristo, porque tenemos que asumir y apropiarnos del alma de Cristo. ¿Se recuerda cuando
estudiamos la oración de Jesús, pues estudiamos de que nosotros teníamos que apropiarnos del alma orante de Jesús. A eso se refiere, a esa libertad en el espíritu para poder hablar con el Padre y decirle, papito, Abba, mi papito, aquí estoy entre tus brazos como un bebé recién nacido. Aquí me estoy abandonando con todas mis preocupaciones, penas y sufrimientos, hermano y hermana. Aprovecha en este momento y dile al Padre, Padre, aquí estoy. Dios Padre, es mi Padre. Eres mi Padre. Aquí estoy, mira, estoy sufriendo por mi hermana, por mi hermano, estoy sufriendo por mi familia, estoy sufriendo por mi esposa, mis hijos, estoy sufriendo por mis amigos, mis parientes, Señor. Estoy sufriendo por todos aquellos que están sufriendo hoy y que yo me siento impotente, pero hoy los abandono en tu corazón de misericordia, Jesús, y los deposito en tus manos y brazos, Padre Santo. Sí, ahí estoy, como ese niño recién nacido, en donde yo ya no quiero preocuparme de nada y dejarlo todo a tu perfecta voluntad. Que así sea, Padre bueno. Acógeme en tus brazos de misericordia. Sosténme como sostienes a un bebé, porque yo soy tu bebé. Hoy somos tu bebé y tus bebés, Padre. Tómanos, toma nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra tribulación, nuestra enfermedad, nuestro miedo a la muerte. Tómalo todo hoy y haznos descansar en ti, Padre, en esa alma que nos has dado en el Espíritu Santo, esa alma inmortal, esa alma que hoy está usando su entendimiento para comprender el amor misericordioso que tienes por nosotros y en mi libertad, Padre, hoy. Yo me entrego a ti, me abandono en ese océano de tu misericordia, sabiendo y confiando, creyendo, confiando y esperando totalmente de que tú ya te has hecho cargo de mis problemas en este momento y ya los estás resolviendo según tu santa voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, momento espiritual, porque tenemos un alma, hermanos, y esa alma tenemos que cultivarla como lo estamos haciendo, no es solo la teoría. Recuérdate que en el alma también está el intelecto, pero no es solo intelecto, también es espíritu. Y debemos profundizar, nos decía hermano Julito la vez pasada, hablemos en el espíritu, aprendamos en el espíritu. Quiere decir, aprendamos y dejemos que el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, nos escribe en el alma. Este tema de la dignidad y la moral humana, ese descubrirnos en que somos un alma espiritual, un cuerpo material, pero solamente en una sola persona, la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Recorriendo ese camino de descubrimiento, también nos hicimos la pregunta de cómo podemos demostrar con nuestra razón esa unidad sustancial entre el cuerpo y el alma. Y hoy en día en la ciencia se habla mucho de la importancia de tener una visión holística. Vamos a encontrar palabras así como esta de holística, ¿verdad? Que no nos confundan esas palabras. Quiere decir que es completa, una visión completa de la persona humana. Eso quiere decir holística. Así que vamos a obviar la palabra holística y quedémonos con esa visión completa de la persona humana que debemos de tener, dice, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Hoy en día se habla mucho del campo de la salud, ¿verdad? Que la salud debe ser integral, completa de la persona humana. Así se refiere ello a la medicina, a la psicología, etcétera. Y ellos dicen que se debe tratar al paciente en su totalidad. ¿Y qué cosa más cierta esa? Porque hay que tratar la parte corporal, la parte psicológica y la parte espiritual, hermanos. Ve usted la importancia de que un médico, yo tengo amigos médicos, hermanos nuestros, que tienen la parte espiritual además de aplicar la psicología y la parte de medicina corporal, ellos trabajan la parte espiritual de su paciente y entonces le están dando esa presión, esa visión completa de la persona humana. Así tenemos que hacerlo. ¿En qué nos sirve a nosotros, hermanos, para comprendernos a nosotros mismos? Tenemos una parte corporal que debemos de proteger y cuidar. Tenemos la parte psicológica de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, la memoria, toda esa parte psicológica que también tenemos que tener una salud mental adecuada, pero también tenemos que tener una fuerte parte espiritual.
Y entonces aquí en la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, a eso nos dedicamos, a formarnos, a formarnos en la parte espiritual para reconocer y poder apropiarnos de esa visión completa de la persona humana y así comprendernos a nosotros y comprender a los otros. Por ejemplo, una persona que está enferma, pues hay que tratarle la parte corporal. A veces nos quedamos así, va andando el médico, hombre, va a ver qué te dice, pues va a hacerte los exámenes de laboratorio. Y nos quedamos solo en la parte corporal médica. Pero estamos descuidando en la caridad y en la misericordia la parte psicológica de la persona que está asustada. Y lógicamente está estresada, está ansiosa o deprimida. Y entonces nosotros, si no comprendemos esa parte psicológica de la persona humana, no vamos a poder ser caritativos y misericordiosos con ellos porque vamos a obviar esa parte. Y la parte espiritual, yo les he contado y hoy doy testimonio, mi mamá, gracias a Dios, ya salió del intensivo, ya salió del hospital, ahora está en rehabilitación y bendito sea Dios. Y me escribía mi hermana de que le tomó una foto a mi mamá y ella acostada en su camita del hospital aún recuperándose, pero ya sin peligro de muerte. Y 93 años tiene, gracias por sus oraciones, hermanos y hermanas. Y miren, Dios tan misericordioso con nuestra familia y tenía una cara de felicidad. Y entonces me escribió mi hermana y me dice, ¿sabes por qué tiene esa cara de felicidad? Porque le trajimos su Santo Rosario. Y ellos son ministros extraordinarios de la comunión y acaba de comulgar con Jesús. Mira, hermano, está en un hospital, le están tratando la parte corporal. Está presente mi hermana con ella para que darle soporte familiar de la parte psicológica. Y nosotros que nos comunicamos con ella. Pero también no se descuidó la parte espiritual que la hizo feliz. A eso se refiere esto. Debemos de comprender que no solamente somos una persona humana, que es un alma espiritual en un cuerpo material, pero es una sola persona, una sola sustancia, ¿verdad? Sino que somos una persona completa, en donde debemos de tener en cuenta en cada uno de nosotros y en los demás la parte corporal, la parte psicológica y la parte espiritual. Nos pusieron un ejemplo la vez pasada para demostrar esto y dice, nos invitaron a pensar en un violinista profesional que está ejecutando una difícil pieza musical. Bueno, como ustedes saben, mi papá fue violinista profesional de la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en Guatemala, por lo tanto, yo sé de lo que se refiere cuando dice que es una difícil pieza musical. Yo escuchaba a mi papá ensayar en la casa, ¿verdad? Y habían pasajes dificilísimos, pues, ¿verdad? De que dependiendo del autor de la obra, así era la dificultad. Por ejemplo, una de Paganini era dificilísima, y ahí estaba mi papá, ¿verdad? Volviendo a comenzar y en momentos difíciles y todo. Entonces dice que para que esa actividad de poder desarrollar esa difícil pieza musical, para que tenga éxito ese músico que está ensayando para su concierto, ¿verdad? Se necesita que use el cerebro, se necesita que utilice las emociones, que utilice las manos y los dedos de ese músico, que tienen que estar todo eso plenamente sincronizado. Las órdenes que el cerebro le da a los dedos, por ejemplo, tienen que ser emitidas y obedecidas de forma casi instantánea, con el dedo, ¿verdad? O con el arco. Toda esa unidad de operación, es decir, de esa actividad, indica que en el origen de la misma hay una unidad entre las distintas dimensiones de la persona: el cerebro, el sistema nervioso, la sensibilidad, el cuerpo, las emociones, los sentidos. No tendría sentido suponer lo contrario, porque cuando escuchamos al violinista, yo lo escuchaba ya en el concierto, cuando él estaba desarrollando toda ese arte, esa creatividad, esa música celestial, es un conjunto, era una persona integral, mi papá interpretando eso, uniendo su cerebro, sistema nervioso, sensibilidad, dedos, manos, como hemos escuchado. Por consiguiente, hermanos, con este ejemplo es fácil de comprender. Podemos concluir que esa unidad de operación que tiene el violinista cuando ya interpreta su concierto
hay una unidad en el ser de la persona humana, porque él está con su cuerpo corporal, con su cuerpo material y desarrollando ese sentimiento, esa emoción, comunicándola a través del instrumento, a través de su alma espiritual. Entonces, yo veo a mi papá interpretando el violín en ese concierto y yo veo a la persona humana. Esa es la persona humana. Eso eres tú cuando tú te comunicas, cuando tú te expresas, además de con el alma, con el cuerpo, porque tenemos esa unidad, hermanos. Somos cuerpo y alma. Eso somos. No tengo un cuerpo, soy cuerpo. No tengo un alma, soy alma. Soy cuerpo y alma. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos bien establecido, porque hay otra pregunta que nos dice que la dignidad del ser de la persona humana, del propio ser de la persona humana, tiene dos valores. Uno es intrínseco, que ya nos explicaba Julito, que significa que la persona posee ese valor por el hecho de ser persona. O sea, nosotros tenemos dignidad por ser personas creadas por Dios. Ahí no tiene nada que ver la raza, la religión, si tengo o no tengo, el partido político, la edad, si he nacido o no todavía, si tengo salud o estoy enfermo, si tengo dinero en el banco o no. Todos esos aspectos, eso no desmerecen el hecho de que la persona sea persona. Aprendámoslo bien. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos y condenamos a alguien por su apariencia y lo disminuimos en su ser persona humana? No puede pasar ya más eso con nosotros. Ya no. No podemos ver a otro ser humano disminuido, porque caeríamos en la cultura, precisamente esa cultura del mal, en donde lo que busca es reducir la dignidad de la persona humana para subyugarla y pasar sobre ella. Veamos a la época de los esclavos, que ahora hay esclavos sexuales y sigue habiendo esclavitud. Y es esto, hermanos. Un cristiano no puede ser un esclavista, pero también a veces lo somos hasta con nuestros pensamientos y juicios hacia otras personas. Reconozcamos hoy que en la enseñanza de Jesús, y Jesús nos dice, la persona humana tiene un valor intrínseco. Es el poseer el valor por el mero hecho de ser persona, de ser creada a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que vive Jesús. Por eso estamos estudiando la moral cristiana, quiere decir la moral que practica Jesús. Y practica Jesús con todas las personas. En su época, los niños y las mujeres no eran tomados en cuenta, ni siquiera en las estadísticas. Alimentó a 5,000 personas y entre ellos mujeres y niños, dice la palabra. Que no entraban en las estadísticas. Jesús nos enseña, la persona humana tiene esa dignidad por ser persona humana. Cualquiera. No importa su raza, no importa su religión o no tenga religión, o partido político, o la edad, o si ha nacido o no. Si está en el vientre de la madre, no importa. Es persona, una persona humana, simplemente por ser. Y ese valor que tiene la dignidad en el propio ser de la persona humana es absoluto. Significa que no se puede medir, no se puede perder. La dignidad del hombre es infinita. No se puede cuantificar con unidades de medida. Sería ridículo decir que tales personas valen más que otras. Lo hacemos, hermanos. Hacemos. Este vale más que la otra persona. Lo hacemos. Y hoy nos está enseñando el Señor. No, no se puede medir eso de este tiene más dignidad que el otro, este tiene más unidades de dignidad que el otro. No, no. Todos, intrínsecamente, por el mero hecho de ser personas creadas a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Poseemos ese valor de nuestra dignidad y es absoluta, esa nunca se pierde, por lo que haga el hombre no pierde su dignidad, es infinita. Bueno, hemos avanzado bastante.
Hemos hablado sobre la concepción clásica de la persona humana como unidad del cuerpo y el alma. Hemos hablado que el cuerpo humano, por ser parte de la persona, participa de ese valor que el ser humano posee. Hoy vamos a seguir con esto. Y el Señor ha invitado a nuestro hermano Juan Pablo Godoy, quien nos continuará explicando cuál es el argumento. Hay otro argumento, además del clásico, el argumento personalista a favor de esa dignidad del ser persona humana. Juan Pablo, que el Señor bendiga hoy tu alma, la colme del Espíritu Santo y que brote palabras de sabiduría de tu boca para cada uno de nosotros en este momento. Puedes participar. Gracias, hermano Carlos. Buenas noches a todos. Un gusto siempre saludar y estar con ustedes. Efectivamente, la pregunta que ahora nos hacemos es, ¿cuál es el argumento personalista a favor de esa dignidad ontológica? Es el ser, ¿verdad? Que es ontológico. El pensamiento moderno, nos dice la lectura personalista, el pensamiento moderno personalista ha enfatizado y con razón esa relacionalidad de la persona humana. La persona humana es un ser en relación, como diría Santo Tomás de Aquino, persona es relatio. La persona es relación. A nivel de la fe, esto no es difícil de constatar. Por ejemplo, en la primera página de la Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Ahora bien, el Dios de la Biblia es un ser personal. De hecho, es una sola sustancia divina en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos sido creados, nos dice la Escritura, a imagen no de un Dios solitario, sino de un Dios que es comunidad de personas. La personalidad, ¿verdad? La Biblia también nos dice que Dios es amor y el amor no se entiende sin la relacionalidad. La relacionalidad nos dice entonces, la revelación bíblica caracteriza, nos caracteriza a nuestro ser persona de manera esencial. A nivel de la razón y de la experiencia humana, el carácter relacional de la persona humana es un dato ineludible de nuestra existencia. El yo se abre y se reafirma delante del tú. El yo, sabemos ahora entonces si confirmamos por nuestra fe de que es una persona Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ello comienza a darse generalmente en la familia. Esto vamos aterrizando en el tema, dice, donde generalmente los padres ayudan a desarrollar esa identidad de persona en relación que todos poseemos. Esto bien importante, ¿verdad? Que nuestras familias nos educan en la fe cristiana para buscar esa y desarrollar esa identidad de la persona en relación que todos poseemos. Sin embargo, ya a nivel biológico, esa capacidad relacional se comienza a dar de una manera muy básica al comienzo mismo de la vida. A los 6 o 7 días de concebido, el embrión humano está por implantarse en el útero de su madre. Entonces, ese diminuto cuerpo envía señales bioquímicas al cerebro de esta, instruyéndole que prepare el endometrio, la capa que cubre el útero para su anidación. Es como si el embrión dijera, mamita, aquí tengo, aquí vengo, recíbeme. Y el cuerpo de ella respondiera, ven, hijo mío, que ya me estoy preparando para acogerte. Hay que añadir que esa apertura al otro, que es intrínseca en la persona humana, en todo su ser, es una apertura al otro y a Dios. La persona humana se convierte en un ser incomprensible incluso para sí misma,
si se niega su apertura a lo trascendente, a Dios. Aquí nos menciona que bajo los ojos de Dios y sobre la fe cristiana podemos entender entonces lo que es la persona humana como tal. En la intimidad de nuestra relación con nosotros mismos experimentamos un profundo, inexorable deseo de ser tratados como alguien y no como un algo, que lo mencionó Julito en el tema de cuando nos comportamos de manera materialista, ¿verdad? Nosotros, como bien lo mencionó el hermano Carlos también, deseamos a nivel profundo ser tratados como alguien. Todo nuestro ser se revela ante la posibilidad de ser instrumentados por otros. El filósofo alemán Emmanuel Kant tenía razón cuando dijo, nunca trates a los demás como meros medios, sino como fines en ellos mismos. La propia psicología carecería de sentido si este grito de nuestra naturaleza fuese desechado como algo irrelevante. La autoestima o sentido de nuestra propia dignidad carecería, valga la redundancia, de sentido. Cuando no gozamos de ella, necesariamente nos enfermamos emocionalmente. Obsérvese que una cosa es la autoestima, que es el sentido de nuestra dignidad o valor como personas, y otra es la dignidad misma que todos la sintamos o no que poseemos. Este dinamismo interior de autodefensas del yo, que busca ser tratado como sujeto y no como objeto, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que nosotros deseamos fervientemente ser tratados como, como sujeto y no como un objeto material, ¿verdad? Apunta hacia la existencia de nuestra dignidad o valor como persona e incluso la dignidad de las demás personas. Lo que hablaba el hermano Carlitos, ¿verdad? De que nosotros, sabiendo los conceptos y conociendo la fe, debemos de brindar esa dignidad también a las demás personas. De otro modo, sería imposible explicar cuál es la base que hace surgir ese dinamismo interior. Aterrizando en el tema, entonces, lograr comprender, lograr comprender el argumento de ser persona hacia la dignidad de nuestro ser es cuando podemos eh, entender ese dinamismo interior que tenemos intrínseco, que ya lo traemos de fábrica, ¿verdad? Cabe mencionar y podemos entender entonces que la fe cristiana nos brinda el día de hoy la posibilidad de entendernos a nosotros mismos para poder ser y tomar esa decisión libre de, de lograr ser buenas personas de manera digna, ¿verdad? De otra manera, si no lo entenderíamos así, sería imposible explicar cuál es la base que hace surgir ese dinamismo interior del que les menciono. Es por ello por lo que no solo nos enojamos cuando nos utilizan como cosas, sino que también nos escandalizamos ante la explotación de los débiles. Es por ello entonces, hermanos, de que automáticamente nosotros sabemos en nuestro interior que, que no están tratando bien a las personas, porque nosotros ya como fe cristiana tenemos estos conceptos. También nos escandalizamos ante la explotación de los débiles o de los obreros en manos de los poderosos, o de las mujeres o de los niños por medio de la pornografía, por ejemplo. La persona en la fe cristiana desea desde lo más profundo de su ser tratados como persona con un fin en sí mismo, es decir, como un bien en sí mismo, como un valor intrínseco que ya traemos y absoluto, como un ser que posee una dignidad ontológica, esa dignidad del ser. Gracias, hermano Carlos. Gracias, Juan Pablo. Continuamos con esa maravillosa síntesis que has hecho.
Quisiera solamente hacer unas pequeñas acotaciones que es importante para comprender el tema que continúa en un momento. Hoy tú nos has explicado ese argumento personalista que presenta esa dignidad del ser de la persona humana y nos dice que, como nos mencionó y nos enseña el doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, la persona es relación. Nos has hablado de que la persona ha sido creada para relacionarse. Ha sido creada para relacionarse, no solamente consigo misma, sino con los demás y con Dios. Quiere decir que en esa comunicación y en esa relación uno alcanza esa eh, comunicación perfecta con uno mismo, con los demás y con Dios. Y ahí es donde el hombre y el ser humano alcanzan su plenitud, ¿verdad? El Dios de la Biblia, nos mencionaste, es un ser personal y de hecho es solo una sola sustancia divina en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos un ser humano, ¿verdad? Sustancialmente, alma espiritual y cuerpo material. Eso somos también nosotros, una sustancia divina como la Santísima Trinidad. Hemos sido criados, nos dice la Escritura, a imagen, no de un Dios solitario, sino que un Dios que es comunidad de personas. Así hemos sido creados. Por eso es de que nosotros tenemos esa relacionalidad. Nosotros como personas humanas debemos de relacionarnos. Es una característica de nuestro ser persona, ¿verdad? Esto es muy importante porque miren cuántas veces limitamos las relaciones y la comunicación entre nosotros con otras personas por nuestros conceptos, por nuestras ideas influidos por las culturas del momento, las ideologías, ¿verdad? Reducimos esa relación, la queremos convertir en relaciones únicas cuando el mismo Dios en su unidad nos invita a ser comunidad, ¿verdad? El sínodo por lo cual estamos estudiando estos documentos, ¿verdad? Que ahorita viene a su segunda conclusión, nos invita a la comunión, a caminar juntos en la fe. A eso se refiere, pero ¿quiénes? ¿Solamente los de la parroquia? ¿Solamente los de mi ministerio? ¿Solamente los de mi diócesis? No, todos los seres humanos, porque la relacionalidad, nos dice la revelación bíblica, es palabra de Dios, caracteriza a cada uno de nosotros en nuestro ser persona. Y entonces ese yo que nos mencionaste, Juan Pablo, se abre y se reafirma delante del tú. Porque mira, imagínate tú que yo estuviera aquí solito hablando y sin que nadie me viera ni me escuchara y solito yo predicando. ¿Qué sentido tendría? Abrir yo mi corazón y contarme a mí mismo lo que yo sé de mí. Pero cuando uno lo comparte con otro, cuando está delante del tú, ¿verdad? El yo se abre, ¿verdad? Y necesita de esa comunidad, como los pulmones del aire. Todos necesitamos comunicarnos, todos necesitamos relacionarnos. Y esa libertad de relación es la que nosotros debemos de buscar como cristianos, con todas las personas. Y comienza a darse, nos dijiste, en la familia. Tú acabas de vivir la experiencia de los 10 años de tu hijo, ¿verdad? Yo vi ahí tus publicaciones con tus fotos, la alegría del hijo porque el padre está con él. Esa relación la estabas tú ahí fortaleciendo enormemente. El padre ayuda a desarrollar esa identidad de ser una persona que se relaciona, ¿verdad? Habían otras personas, estaba la familia. Es esa relación, ahí es donde se cultiva, ahí es donde se produce. Vi también la foto de una familia, de unos amigos, donde decía, nos reunimos a contarnos cosas y a reírnos juntos. Eso es esa relación maravillosa, ¿verdad? Y mencionaste algo tan profundo que quiero hacer énfasis especialmente. Nos dijiste que esa relación no solamente se da en esa área social de comunicación entre personas, sino a nivel biológico, ¿verdad? Y que se empieza a dar, dice, en el comienzo de la vida humana, nos dijiste, qué maravilloso, a los 6 o 7 días de ser concebido, el embrión que está por implantarse en el útero, aún no se ha implantado en el útero. Pero nos dijiste que ese embrión dijo, mamita, aquí vengo, recíbeme.
porque hay una relación, hay una comunicación ya, porque es un ser humano, intrínseco y absoluto, por ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, ya ahí, en ese embrión, es un ser humano. Importantísimo, hermanos. ¿Cómo es posible que un cristiano católico esté apoyando el aborto? No puede ser, porque nos falta ese conocimiento, es la ignorancia. Pero hoy el Señor nos presenta al bebé, al embrión, que aún todavía no se ha depositado en el endometrio, que es la capa que cubre el útero, nos mencionaste, para anidar ahí y desarrollarse en plenitud. Es como que si el embrión dijera, mamita, aquí vengo, recíbeme. Y yo escucho a ese ser humano, que es un embrión que tiene cuerpo material y alma espiritual. Y fue creado a imagen y semejanza de Dios, que ha recibido el don de la vida que Dios le ha dado. Y el cuerpo de ella responde, ven hijo mío, que ya me estoy preparando para acogerte. Hermanos y hermanas, que esta enseñanza sea básica para la decisión que tienes que tomar tú de proteger la vida desde el momento de la concepción. Es una persona, es un ser humano, es otro ser, no como dicen las feministas que apoyan el aborto, que dicen que es mi cuerpo, yo mando, no, ese ya no es su cuerpo, es un alma espiritual y un cuerpo material único e irrepetible que ya mora en el cuerpo de la madre. Es otro cuerpo, es otra persona. Es un milagro de Dios. Nosotros no podemos interrumpir eso. Entonces, eso me dejó impactado esta noche porque, ay, santo Dios, qué lindo reconocer a ese embrión como un ser humano, como lo reconoce la Iglesia Católica, como lo reconoce la enseñanza de Jesús. Y finalmente, el deseo de ser tratado como un alguien y no como un algo. Mire qué importante es esto. Yo lo veo. Yo lo he visto en mi trabajo de formación de personas a través de la capacitación en las empresas y organizaciones. Y me encuentro con personas que agradecen cuando les hablo con respeto y les digo su nombre y les doy oportunidad de expresarse. Y lo manifiestan y dicen, ay, qué diferencia, que si así fuera aquí. A mí me maltratan, a mí me callan y me silencian, a mí me gritan, aquí me acusan y me violentan, aquí me amenazan porque creen que soy máquina. Aquí a las que tienen buen cuerpo las ayudan, a las que no, no. Aquí el que está de acuerdo con el jefe y se queda con el trabajo, el que no, no, aunque tenga que hacer cosas que no sean bien hechas. Todos, dice el Señor, experimentamos un profundo e inexorable deseo. Todos tenemos ese deseo en la intimidad de nuestra relación con nosotros mismos, hermanos, de ser tratados como alguien con respeto. Por eso es que tenemos que hoy aprender bien la dignidad de la persona humana para respetar a todo ser humano, aunque se equivoque, aunque peque como nosotros, y no tratarlo como un algo, porque no es un algo, es un alguien. Bendito sea Dios. Con esta introducción le doy paso a nuestro hermano Gunther que Dubón, quien el Señor lo ha preparado para aclararnos un poco esa conexión entre la dignidad que tengo yo como un ser y los principios fundamentales morales que debo yo tener como persona humana. Así que, Gunther, que el Espíritu Santo haga florecer en tu boca esas flores de sabiduría que Dios ya te ha dado en tu alma esta noche. Adelante, puedes comenzar. Muchas gracias, Carlitos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que están viendo esta presentación, ¿verdad? Esta enseñanza que, miren, yo considero que es bastante filosófica, pero que tiene muchos detalles de aprendizaje que tenemos que ir. Yo cuando leí digamos, el tema, considero que debería de ser como una base, ¿verdad? Una guía, porque tiene muchos detalles muy importantes. Acá habla Carlitos de temas de mucha importancia como
Por ejemplo, lo que mencionaba nuestro hermano Juan Pablo, ¿verdad? El tema de que no tenemos que tratar a las personas como cosas. Y esto se mira en cada esquina del barrio, dirían, digamos, los dichos populares, ¿verdad? Pero lo que queremos ver ahorita es la conexión entre una dignidad, ¿verdad?, ontológica, ya sabemos que es del ser, la dignidad del ser mismo, y aquellos principios fundamentales. Fíjense que diosidentemente son circunstancias que se aprenden en la universidad. Yo, pues, por mi carrera de Derecho, pues me di cuenta que tenían muchas cuestiones que se analizan desde una perspectiva, digamos, del derecho universal, y más ahora que está, digamos, un poquito más tomándose en cuenta temas de derechos humanos, ¿verdad? Y derechos humanos fundamentales. Ya se habla en determinado momento de derechos fundamentales, derechos de segundo piso, de tercer nivel o de tercera generación, o derechos difusos, derechos universales principales, pero todo es un derecho y por eso es que hay una conexión, ¿verdad? Entonces, realmente, como mirábamos con anterioridad, la persona humana, pues es es una unidad de cuerpo y alma, ¿verdad? Pero este cuerpo y esta alma tienen no solo esa conexión entre cuerpo y alma, hay complementarias conexiones entre el cuerpo y el alma que van haciendo que se perfeccione en sí esa comunicación y esa dignidad como conexión. Y entonces nos ponemos a analizar que esas conexiones está, por ejemplo, el intelecto, ¿verdad? Nuestra inteligencia. Porque obviamente, si yo en mi cuerpo y en mi alma actúo con inteligencia, voy a ser un ser digno para Dios y voy a ser, como dijo precisamente, estábamos hablando, ¿verdad? El tema de la concepción, pero también pongámonos a pensar en que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, ese intelecto va a permitir que seamos dignos hijos de Dios. Pero también existe una voluntad, ¿verdad? Esta voluntad considero que sería más el hecho de que esa voluntad digamos, esa voluntad genera nuestra propia dimensión del control hacia nosotros mismos. Una capacidad de relación, ya hablábamos anteriormente, ¿verdad? De que no somos seres, no somos cosas, ¿verdad? Para estar aisladas ante un mundo, sino que somos personas y por ende entonces tenemos necesidad y capacidad de relacionarnos, ¿verdad? Unos con otros, estamos relacionándonos en estas bonitas, lindas y por sobre todo tan satisfactorias enseñanzas, ¿verdad? Y entonces esto hace que haya una también corporeidad. La corporeidad básicamente es el sentido físico de la persona, ¿verdad? De nuestro cuerpo, ¿verdad? Saber que sentimos esa corporeidad, saber que estamos en un cuerpo. También existe el tema de la sexualidad, ¿verdad? Hoy en boga mucho el tema de muchas cuestiones ahí, ¿verdad? Y yo creo que la sexualidad es para dignificar al ser humano y no para masificarlo, como como se han dado cuenta ustedes, en cuanto a ahora esta bendita tendencia a la diversidad de género, ¿verdad? Eso no es así. Somos sexuales porque obviamente Dios quiere que nos reproduzcamos, pero habíamos hablado anteriormente de esa esperanza materna para recibirnos a nosotros, pues Dios también genera el hombre y la mujer para que ellos puedan procrear, para que puedan generar vida. Y no desde una perspectiva simple y sencilla, sino una perspectiva que nos va a dar una trascendencia, es decir, que nos va a llevar a ser mejores como seres humanos y no a ser aislados entre grupos, que lo vamos a ver después, y que es una palabra bastante, para mí, seria, fuerte y por sobre todo muy contundente, que es para no estar sectorizados o ser de un grupo sectario, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, en cada una de estas dimensiones participa de alguna manera el valor intrínseco y absoluto de la dignidad ontológica, es decir, de esa dignidad del ser, dignidad que el ser humano posee, ¿verdad? El ser humano posee una dignidad desde su concepción, ¿verdad? Y esto, pues, nos lleva a que esas dimensiones constituyen bienes o valores humanos. El valor humano es aquella
circunstancia que le da precisamente la importancia de vida a cada cuestión de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces ese valor humano es aquella importancia eh, para poder desarrollarnos como seres humanos. Estos valores humanos pues sí existen, ¿verdad? Son objetivos, no son relativos, porque corresponden a dimensiones o aspectos reales de la persona humana. Obtienen su valor particular de la dignidad ontológica que habíamos hablado de esta persona y pues lógicamente lo que se hace es que dentro de esa unidad de diferentes y complementarias circunstancias se va complementando y se va haciendo más palpable esa dignidad. Entonces, por eso hablamos que la dignidad es algo objetivo, no subjetivo. ¿Por qué es objetivo y no subjetivo? Lo objetivo es algo que es, que debe de ser y que lo trae el ser por sí mismo. Y lo subjetivo es algo que yo quiero darle a la circunstancia un valor según mi apreciación. Entonces, es importante saber la diferencia entre objetivo y subjetivo porque sabemos que los valores no son aquellos que querramos nosotros adoptar, sino que son por sí mismos los que la persona humana tiene, posee, trae y goza por derecho, por ser hijos de Dios. Entonces, estos valores humanos, eh, pues, digamos, a estos valores humanos, eh, corresponden los derechos y deberes humanos fundamentales. Esto me trae a colación, pues como abogado, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, que declara como ser humano a la persona, pero lo declara eh, dentro de un marco conceptual y de leyes, pero declara precisamente que eso la persona, digamos, lo trae intrínsecamente, no hay necesidad de ejercer o de pedir ese derecho, sino que uno lo trae porque es un ser humano. Entonces, por ejemplo, aquí hacen una acepción, un ejemplo que es muy importante y que tristemente nos ha estado tocando vivir día a día. Tristemente, las personas ya no les dan valor a la vida, ¿verdad? Vemos que por un celular, por un dinero, por algo que no tiene ese valor humano, eh, pierde la vida una persona. Por ejemplo, el valor de la vida humana es un derecho, es un derecho, el derecho a la vida y ese derecho nos da también, porque todo derecho también considera o conlleva obligaciones, ¿verdad? Nosotros somos sujetos de derechos y objetos de obligaciones. Entonces, ¿qué obligación tenemos con respecto a ese derecho a vida? Yo como padre de mis hijos tengo el derecho a tener hijos, a trascender en mis hijos, pero tengo la obligación de protegerlos y de proteger la vida de ellos mismos. De hecho, el derecho a la vida es el primer derecho en cuanto a un orden de prioridades, obviamente. Lo primero que se protege no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, es la vida, ¿verdad? Entonces, en cuanto al orden de prioridades, el que debe de ser defendido es la base y condición de todos los demás derechos, porque si yo no respeto la vida humana, entonces, ¿qué puedo respetar? ¿Verdad? Entonces, por ello vemos, así como los derechos y los deberes fundamentales se derivan de la dignidad, es decir, yo como ser humano, intrínsecamente al nacer ya traigo esos derechos, ¿verdad? Y por ello entonces, eh, los deberes fundamentales se derivan de eso, de ese ser que yo vengo creado por gracia y obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque como decíamos anteriormente, Dios es el que maneja toda esta circunstancia, este derecho a la vida, y Dios es el que sabe cómo, cuándo y dónde darnos la vida para que podamos ejercerla con esa dignidad. Entonces, obviamente, pues de todo esto se derivan esos derechos fundamentales y encuentran el fundamento existencial y fundamento teológico en ella. Se analiza alguna circunstancia
qué es. Por ejemplo, hemos visto la ontología, ¿verdad? Pero también para ello existe una deontología, es decir, la ontología es nuestro deber ser, no es, perdón, nuestro ser por sí mismo. Pero la deontología es el deber ser, es lo que tenemos como parámetro fundamental para respetar y por sobre todo para hacer valer, hacer ejercer y hacer gozar esos valores humanos. También podemos afirmar que estos valores humanos, precisamente por ser valores, un valor fundamental, ya hablamos que el valor era aquella condición que le da la importancia de vida a nuestro ser, deben ser respetados y promovidos, ¿verdad? El derecho a una vivienda, digamos, sana y digna, el derecho a un estudio, el derecho, son derechos, digamos, que son fundamentales porque el hombre no puede vivir cómodamente sin esos derechos que son subjetivos, pero que a la vez debemos de respetarlos porque derivan del derecho de vida, por ejemplo, ¿verdad? Pero no solo esos derechos, digamos, subjetivos, pero objetivos a la vez, deben de ser valorados o deben de ser respetados y promovidos, sino que los principios y las normas morales también expresan de manera concreta la manera de respetar y promover esos valores y los derechos que les corresponden. Por ejemplo, la norma moral que prohíbe, por ejemplo, matar a una persona, ¿verdad? Es un asesinato, es un homicidio, dependiendo. Legalmente hablando son diferentes cosas, pero digamos, si lo vemos de una perspectiva moral, es quitarle la vida a una persona, promueve el valor de la integridad física de la persona y el derecho a esa vida que tenemos físicamente. La norma moral que ordena respetar la libertad, correctamente entendida desde el punto de vista del ser, promueve, protege el valor de esa capacidad inherente al alma humana, al ser humano, de tomar esas decisiones de libres, digamos, ese libre albedrío, tomar esas decisiones y también asimismo tomar la decisión y libertad de relacionarnos con todas las demás personas. Y esto pues ejerce uno el derecho entonces a ser libre porque yo puedo hacer muchas cosas según considere pertinente y según lo ponga en la balanza de los valores. Eh, ya habíamos tocado este tema y habíamos discutido un poquito de este tema, pero los principios morales, ¿verdad?, fundamentales y algunos otros derivados de estos también son objetivos, universales y no son relativos, precisamente porque expresan y defienden valores y derechos humanos que también son objetivos y universales. Por ejemplo, son objetivos porque de alguna manera le pertenecen al ser humano y son universales porque no solo es de una persona, sino que son de todas las personas del mundo. Y hablaban algo muy importante también, que esto nos lleva a que esa conexión entre persona y entre espíritu y entre ser, pues nos asemeje a aquella Trinidad, a aquel Dios trino, ¿verdad? O sea, nos asemeje a aquella Trinidad y por ello entonces algunos de estos principios algunos de estos principios que habíamos platicado son absolutos, ¿verdad? No admiten excepción. El derecho a la vida, por ejemplo, es un valor absoluto. Que no hay ninguna excepción que, no, es que hay que matarlo porque no nos conviene que esté, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer eso, es prohibido, pues no solo para las leyes, digamos, del hombre, digamos, mundanas o las leyes, eh, digamos, escritas en un código, en un ordenamiento, digamos, legal, sino que moralmente hablando, pues en ningún momento va a permitir Dios matar a una persona. Entonces vemos así como los principios morales también se fundan en la dignidad humana, la respetan y la promueven, ¿no? Entonces, como estos principios son universales, se sigue que se trata de una moral universal, llamada ley natural, y venimos a lo que yo les mencionaba anteriormente. Una ley universal de respeto y dignidad, la ley universal que respeta esos valores, que los promueve, que
que no solo los promueve, sino que los respeta, se los da intrínsecamente a la persona, y no sectaria, es decir, no sectorizada. No solo solo la comunidad de hombres católicos San José tiene derecho a esa dignidad porque somos un grupo muy superior a los demás seres humanos y por ende nos corresponde a nosotros la vida y a otras personas que no están incluidas dentro de nuestra comunidad. No, al contrario. Por eso decimos que esos valores morales no solo se fundan en esa dignidad humana, sino que promueven y respetan la universalidad de los mismos, ¿verdad? Entonces, hay que tener algo, por cierto, estos principios coinciden con los 10 mandamientos que expresan esa esencia de los valores y la esencia moral del ser. Pero de ninguna manera se puede impugnar, por ejemplo, se puede alegar o se puede ir en contra de su validez al hecho de que Dios haya decidido revelarlos, porque son deducibles por la sola razón y experiencia humana sin necesidad de una Biblia. Es decir, tenemos conocimiento que Dios nos revela esos 10 mandamientos como una base fundamental para una vida digna humana, seria y por sobre todo de una forma que se pueda convivir sana, libre y con paz. Pero no necesitamos, por ejemplo, ser expertos en la Biblia, no necesitamos de ir a la Biblia para saber que esos derechos le corresponden no solo incluso a las personas, hablábamos incluso de los animalitos, ¿verdad? Eso es precisamente lo que nos quiere dar a entender este extracto, ¿verdad? Que es cierto que la Biblia es la base fundamental de todo y que ahí está escrita la verdad y la palabra de Dios. Pero Dios nos lo da, nos lo revela a través de nuestra esencia de vida. No necesariamente tenemos que aprenderlo, por ejemplo, ¿verdad? No nos enseñan que los 10 mandamientos, digamos, son la base fundamental para una vida digna, sino que en el compartir históricamente con nuestra familia, con la sociedad de manera pacífica y sana, nos damos cuenta que esos 10 mandamientos no son tales 10 mandamientos, sino que son lineamientos y guías para poder ser dignos como personas humanas y respetar el derecho a los demás. Entonces, por eso decían que no podía impugnarse la validez de estos mismos, porque si no estaban en la Biblia no eran fundamentales, no, sino que es porque los tenemos por la misma, el mismo derecho, el mismo, eh, yo considero que es la misma bendición que Dios nos da a través de la concepción. La historia del pensamiento occidental, digamos, atestigua fehacientemente esta verdad. Muy, digamos, directos en un ejemplo, varios siglos antes de Cristo, el filósofo pagano Aristóteles, ¿verdad?, escribió la Ética a Nicómaco, que es una guía fundamental. Y en ello, en esta ética, esa guía fundamental, habla de las virtudes cardinales, ¿verdad?, que él trata de extenderse en una línea de un pensamiento filosófico, las virtudes cardinales, que tal como los puntos cardinales son los puntos o las virtudes principales de las cuales penden o dependen las demás virtudes y las demás acciones positivas humanas. Por ejemplo, la prudencia, ¿verdad?, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia, bien entendida como el actuar de una manera adecuada, directa, inteligente y digna. La justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. La fortaleza es afrontar las circunstancias de la vida conformidad con ese espíritu de valor que Dios nos da. Y la templanza se refiere a algo muy importante como, por ejemplo, es no excederse en ninguna de las circunstancias, actitudes o vicisitudes que nos pueda dar la vida. ¿eh? Lo aconsejan algunos otros filósofos y escritores, como por ejemplo, come sin embotarte y bebe sin exaltarte, por ejemplo. Esa es una templanza que también está, digamos, dirigida hacia otra de las virtudes, pero que tiene mucha conectividad con la misma.
Entonces, pues una sociedad que se precie de ser justa, ya habíamos hablado de que la justicia es darle lo que le corresponde a cada quien, solo debe de aprobar leyes que se deriven de la ley natural o al menos que no estén en conflicto con ella. Por ejemplo, no podemos aprobar una ley, como decía Carlitos hace un momento, que digamos que apruebe el aborto, que va contrario a esa ley natural, va contrario a esa prudencia, justicia, fortaleza, templanza que Dios nos dio cuando nosotros fuimos concebidos, ¿verdad? Entonces es totalmente, es una antinomia en todo caso el hecho de poder determinar esto. Entonces no podemos, por ejemplo, permitir dentro de nuestra ideología católica, cristiana, que se acepte ese tipo de leyes. Tal es el caso, como ya hablábamos, la ley que permite el aborto, la violación al derecho humano a la vida, a muchas circunstancias, y por sobre todo, pues, lógicamente está en tema muy de actualidad, ¿verdad? Digamos, la aceptación de ciertas cuestiones de género y la aceptación del libertinaje sexual, que es parte de lo que va contrario a esa ley fundamental, a la ley natural que Dios nos ha dado con el amor más grande del mundo. ¿Por qué? Porque si Él nos dio a su Hijo y Él, en su infinita misericordia, nos ha dado esa bondad en nuestro corazón, ¿por qué transgredirla al ir aceptando o al ir, pues, yo creo que el que no, hoy vi un tema muy bonito eh, que pusieron en una red social que decía que eh, el que permite el exceso y el abuso de una ley natural y el que permite el abuso de lo que va en contra de esa ley, también es abusador, ¿verdad? Eso lo vi el día de hoy. Entonces creo que es importante no permitir, ¿verdad?, que esto suceda porque, como decimos nosotros en derecho, ¿verdad?, ahí dice que actor y consentidor pagan por igual, ¿verdad? Pero realmente es no en ese sentido, digamos, legalmente hablando, aunque sí está plasmado en una serie de códigos, ¿verdad? O de, pues, escrituras ahí escritos, pero importante es que a la luz de nuestro catolicismo, a la luz de la fe y a la luz de nuestra ontología, ¿verdad?, a través de nuestro ser, le digamos no a algo que es antinatural, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo considero que es lo más importante a tocar dentro de esa conectividad que hablábamos en un inicio, que era la conectividad o conexión entre esa dignidad del ser, de la ontología y sus principios fundamentales, ¿verdad? Para poder entonces tener esa lista, esa base de deontología, es decir, el deber ser, para entonces tener esa guía, para decir, bueno, mi ser lo respeto, pero ya tengo esa guía. ¿Qué es lo que debe de ser? Debe ser, podríamos tener entre nuestra lista del deber ser el aceptar, por ejemplo, el aborto, la tortura, la extorsión, el abuso, digamos, de la autoridad cuando alguien la tiene, y todo esto, creo que no. Entonces, por eso es que ese es el deber ser, y nosotros colaboramos para que nuestra ontología sea conexada, o sea, tenga esos principios fundamentales básicos cuando respetemos nuestra vida desde la perspectiva de Dios, que nos da la sabiduría para poder comunicarnos, relacionarnos y por sobre todo respetar. Gracias, Gunther. No cabe duda que el Señor escoge bien a sus profetas porque el área que tú manejas del derecho, pues nos ha ayudado a comprender de mejor manera esta conclusión de este tema, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención el hecho de que mencionaras al pagano Aristóteles, que él, dentro de su estudio de ética antes de Jesús, pues ya describía las cuatro virtudes cardinales. Que esto quiere decir que no es excusa para una persona que no entra en contacto con la Biblia o no con una religión cristiana, no es excusa no conocer los valores morales, porque el Señor, nuestro Dios, los da a conocer al ser humano
¿verdad? A través de la razón y de la experiencia humana, y ahí puede descubrir, así como lo descubrió este pagano, así lo puede descubrir cualquier otra persona. Así que aquella persona que diga es que como yo no me baso en la religión, yo no me baso en los 10 mandamientos, yo no me baso en la Biblia, pues no tiene ninguna excusa moral para poder plantear que él no es un ser moral. Me gustó esa parte, claro que hay que profundizarla. Bueno, dado el tiempo que tenemos, vamos a invitar a nuestro hermano Freddy Arias, quien se ha preparado para darnos el resumen final y así poder despedir esta valiosa enseñanza. Freddy, que el Señor, que ha derramado su Espíritu Santo sobre ti, pues nos hable a través de tu boca y nos ayude a recopilar ese resumen tan importante de este valioso tema que hoy terminamos y que nos va a introducir al estudio ya exhaustivo del documento Dignitas Infinita. Pues adelante, Freddy, bienvenido. Muchas gracias, hermano Carlos, hermano Gunte y hermano Juan Pablo. Gracias por su participación y de todo lo que ustedes han hablado, el Señor pues hoy con ese discernimiento que nos da la oportunidad de poder hacer este resumen. Entonces, primeramente, podemos decir, hermanos, que Dios es el fundamento de la dignidad ontológica o valor intrínseco y absoluto de la persona humana, que fue prácticamente lo que en el inicio se estuvo viendo en esta enseñanza. Después podemos afirmar que la dignidad de la persona es el fundamento de la vida moral, porque la vida moral es el respeto y la promoción de la persona humana como fin en sí mismo. Otro resumen es que la vida moral es el camino que nos lleva a Dios, nuestro fin último. O sea que en este caso es lo más importante. La persona humana es, como decimos, un, un, la vida moral es el camino que nos lleva a Dios, que es nuestro fin, como decíamos, lo más importante. Y la persona humana es un ser compuesto esencialmente de alma y de cuerpo. Estamos hechos de dos. Ya en su análisis se recordarán que decían, o no es alma o no es cuerpo, sino que al final somos una composición de alma y cuerpo. Otro resumen que la existencia del alma se demuestra por la capacidad del intelecto de concebir ideas universales. Ese es lo esencial, como un resumen que podemos definirlo. Otra resumen es que la unidad sustancial de la persona se demuestra por su unidad de operación. Ese otro fue el resumen. Y lo que ya prácticamente los compañeros estaban con un enfoque más profundo es la dignidad ontológica de la persona humana se demuestra por el argumento. Hay dos argumentos. El clásico que se funda en la unidad sustancial del alma y el cuerpo. Y la otra, el otro argumento en esta dignidad ontológica es la personalista. ¿Se recuerdan? Que ese se funda en el principio de Kant. Este principio de Kant, si ustedes recuerdan, que es el personalismo, es una corriente filosófica que pone el énfasis en la persona. Considera al hombre como un ser racional, esencialmente social y comunitario, un ser libre, trascendente y con un valor. Entonces, esa práctica, como ustedes lo podrán observar, ya lo teníamos definido. Entonces, en esa parte ontológica del ser. Y para finalizar, la dignidad ontológica de la persona y sus diferentes dimensiones. ¿Cuáles son estas?
Vamos a resumirlas en tres que se implica esta dignidad ontológica. La primera es que la existencia de valores humanos objetivos, que fue esa parte que nos bien explicó nuestro hermano Gunther, ¿verdad? La otra dignidad ontológica es de los derechos y los deberes humanos. Y por último, ambos a su vez se expresan en principios o normas morales. Este es el resumen que el Señor nos ha puesto para poderlo, como decimos, concretar y toda esta enseñanza poderla resumir y que quede grabada en nuestros corazones, porque esta enseñanza cada vez nos va dando esa formación que necesitamos nosotros saber para estar bien fundamentados a la hora de poder actuar. Así que muchas gracias. Te cedo la palabra, hermano Carlos, para continuar con la oración. Gracias, hermano Freddy. Mire, hoy los hermanos los felicito a todos, ¿verdad? Los que han participado, que han estado con nosotros aquí directamente en el Zoom, y los que han estado en sus casas orando, hermanos. Les recuerdo que nuestra comunidad está formada por muchos hermanos y hermanas, que no todos tienen la posibilidad de conectarse por el Zoom, otros por Facebook Live. Todos bienvenidos, y si hay alguna persona de nuevo que nos mira por primera vez, está cordialmente invitada. Nos reunimos todos los miércoles a las 8 de la noche, y el jueves publicamos de nuevo la grabación. Por si acaso tú no puedes verla, pues la puedes volver a ver, o en YouTube. Y ahora también estamos en LinkedIn. Bueno, felicito a todos los hermanos, los agradezco, porque mira, ha sido un tema maravilloso. La comunidad ha manifestado hoy su carisma de formación permanente. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos recibido, y eso es lo que damos. Para despedirnos y que nos quede ese sabor maravilloso de la sabiduría que hemos recibido hoy y que ha tocado nuestros corazones, vamos a despedirnos con la oración con la que iniciamos, porque ahora le vamos a encontrar un sentido más profundo. Acompáñenme entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos has creado a tu imagen y semejanza. A todos nos has dado la misma dignidad como personas. Te damos gracias porque nos has creado con amor y nos has dado cuanto necesitamos en nuestra vida. Te pedimos por todas las personas que han perdido la dignidad, para que Dios, en su infinito amor, les devuelva la alegría y la esperanza. Dadles cuanto necesitan en sus vidas, Señor. Además, te pedimos humildemente, nos des tu gracia para que seamos capaces de respetar los derechos de todos los seres humanos, las personas humanas, sin hacer excepción, como lo hizo Jesús, nuestro Maestro y Señor. Y por Jesucristo nuestro Señor te damos gracias, Padre, porque hemos recibido todo lo que te hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Amén. Jesucristo, hermanos. Por siempre sea alabado. Por siempre sea alabado.